No recuerdo cuántas puñaladas leía en su estómago. Con una sola frase y con tanta frialdad se refirió Venus Romero Iraeta al atroz ataque que cometió contra Damaris Reyes, una adolescente a quien ella y otros integrantes de la Mara Salvatrucha, una pandilla salvadoreña en Estados Unidos conocida como MS-13, le quitaron la vida con absoluta crueldad. Este es un caso en el que las ironías del destino quedan en relieve. Te invitamos a que veas el video hasta el final para que conozcas la historia de Damaris y su madre María, que abandonaron su país por temor a las pandillas y terminaron tropezando con ellas de la peor manera. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos, el de Damaris Reyes Rivas. Acompáñenme a ver todos los detalles. Damaris Reyes Rivas nació en la nación centroamericana de El Salvador el 4 de noviembre de 2001. Su madre, María Reyes, tenía 21 años cuando dio a luz a la niña. Del padre de la joven se desconocen los datos, y por lo que se sabe no estuvo presente, puesto que en los relatos posteriores se indica que María crió a su hija sola. Era una época de mucha violencia en El Salvador, debido a la actividad de las pandillas en ese país conocidas como las maras, que se enfrentaban continuamente y arrebataban la vida de ciudadanos de todas las edades. María y la pequeña Damaris vivían en San Vicente con algunas carencias, pero saliendo poco a poco adelante. Desafortunadamente, en el año 2005, María presenció el robo en un autobús, y para hacer el asunto más difícil fue citada por las autoridades, primero para reconocer algunos objetos robados, y también para testificar acerca de lo ocurrido. La mujer quedó entonces entre la espada y la pared. Si se negaba a testificar, tendría problemas con las autoridades, que incluso la podían calificar de ser cómplice de los delincuentes y mandarla a prisión. Esto le causaba mucho temor, pero si decidía cooperar con las autoridades, sabía que estaba arriesgando su vida, pues las personas que habían cometido el atraco ya sabían todo de ella. Esas pandillas eran conocidas por silenciar a cualquier testigo, y lo hacían por el medio más cruel, quitándoles la vida. En medio del complicado panorama, María optó por una decisión que en el momento le pareció lo mejor: huir de El Salvador e ir tras el llamado sueño americano. Ella quería instalarse en los Estados Unidos y, al estar estable, darle una mejor vida a Damaris. Pero para poder lograr esto no podía viajar con su hija, así que tuvo que dejarla a cargo de su madre, la abuela de Damaris. María huyó en medio de la noche y, según relató posteriormente, le resultó muy difícil dejar a su hija, pero tuvo que hacerlo. El viaje fue durísimo, como el de todos los migrantes pobres e ilegales que quieren ingresar a la nación del norte en busca de una mejor calidad de vida, y en el caso de María, en busca de la paz que le daría alejarse de las maras, y en un futuro también alejar a su hija de ese enorme peligro en su país natal. Ella tomó varios autobuses hasta que pudo llegar a la frontera entre Estados Unidos y México. Luego caminó 6 días por el desierto. Finalmente logró llegar a Maryland, donde vivía su hermana. Allí consiguió empleo en un restaurante donde trabajaba muchas horas y ganaba poco, pero al menos podía enviar dinero a El Salvador para hacer el sustento de su madre y de su hija. Mientras pasaba el tiempo y ella se esforzaba por reunir dinero, terminó enamorándose nuevamente. Finalmente se casó y tuvo 2 hijos más, pero nunca abandonó el plan de llevarse a Damaris a vivir con ella. Todo el tiempo se mantuvieron en contacto, y a medida que los teléfonos se hicieron inteligentes, María vio a su hija crecer a través de la pantalla de un celular. Finalmente, tras ahorrar durante una década, llegó el momento de llevarse a su hija consigo. Damaris tenía 12 años en ese momento, y se iniciaron todos los preparativos del viaje. Y es que además de las ganas de verla, ya había otros factores que le demostraban a María que era necesario sacar pronto a su hija de El Salvador. Damaris se estaba convirtiendo en una hermosa señorita, y ya los miembros de las pandillas la comenzaban a ver con un interés sexual. Aunque apenas tenía 12 años, a esos sujetos nada les importaba,
y al ver los rasgos delicados de la joven y su agradable sonrisa, iban detrás de ella en las calles diciéndole cosas obscenas. La seguían y la hostigaban, haciéndole propuestas inapropiadas. Sin más demora, María le pagó una suma exorbitante a unos coyotes mexicanos, que se harían cargo de llevar a la adolescente y poder cruzar la frontera con ella. Para esa tarea le pidieron $11,000, con la supuesta garantía de que la llevarían en automóvil hasta Maryland. Pero la promesa no se cumplió, porque la policía mexicana detuvo el vehículo y arrestó a los ocupantes, entre ellos a Damaris pese a su corta edad. Ella pasó 15 días en una instalación para menores no acompañados, antes de que María pudiera mandar a su hija de vuelta a San Vicente. Aunque tuvo que regresar a su tierra, la madre insistía a tener a su hija en territorio estadounidense. Por lo tanto, Damaris solo pasó 2 días más en El Salvador antes de embarcarse nuevamente en el viaje. En esa oportunidad, la larga travesía la hizo en un mes, pero al final lo logró. Cuando la niña tenía 12 años, salió de un camión. María no lo podía creer. La pequeña que había dejado ya era toda una adolescente. Por su parte, Damaris, al ver a su madre por primera vez en 10 años, se sorprendió, porque era muy distinta a la imagen que se veía en las conversaciones por videollamadas. Con esa sinceridad típica de los adolescentes, lo primero que le dijo fue que pensó que se iba a encontrar con una mujer gorda. María ha referido en diversas entrevistas lo importante que fue para ella ese momento y todos los recuerdos que guarda de ese día. Cuando le preguntó qué era lo primero que quería comer en suelo estadounidense, Damaris le pidió que la llevara al McDonald's. Según la madre, lo primero que aprendió antes de hablar bien el inglés fue a comprar, y se abasteció de zapatos deportivos, con los cuales llenó un armario. Se conoció pronto el centro comercial de la zona, pero la década que pasó apartada de su madre había creado distancia entre ellas. Incluso aunque vivían de nuevo bajo el mismo techo, las cosas no fluían de la mejor manera. María no trabajaba, pues estaba dedicada a las labores de su hogar, ya que tenía 2 hijos de 4 y 7 años respectivamente, y en esas edades para ella era muy importante que la madre estuviera disponible. Su esposo, por otra parte, era el sostén económico del hogar. Según un relato posterior hecho por María, en una ocasión, Damaris se atrevió a preguntarle a su madre por qué la había dejado tanto tiempo en El Salvador y cuáles habían sido los motivos por los cuales no la había llevado antes a Estados Unidos. No lo hizo como un reclamo, sino como algo que de verdad necesitaba saber. La respuesta que le dio su madre se desconoce hasta el día de hoy. Sin embargo, aunque ya se sabía que la ausencia había causado dolor, daba la impresión de que la joven se adaptaba bien a su nueva vida. Damaris no tuvo dificultades con el idioma, puesto que aprendió inglés muy rápido. Llegó a estudiar en la escuela secundaria, tuvo un desempeño y una conducta dentro del promedio. Pero todo cambió cuando se cambió de instituto, porque la rebeldía de la adolescencia se puso de manifiesto, y afloraron los resentimientos por los años de distancia con su madre. Estando en su nueva institución educativa, Damaris fue contactada por Identity, una organización que apoya a jóvenes latinos en riesgo y evalúa las situaciones personales para incorporarlos a sus programas. El personal ya sabía por todo el difícil proceso que había pasado la joven para llegar a territorio estadounidense, por lo cual fue catalogada como una menor no acompañada. Y es que solo cabe imaginarse lo que es estar un mes conviviendo con perfectos extraños en condiciones nada favorables hasta llegar a su hogar. Recordemos también que en esa época ella solo tenía 12 años. No era una situación fácil de superar, y la organización lo que deseaba era involucrarla en su programa, que se llevaba a cabo después de la escuela. Pero Damaris dejó muy claro que ella no estaba interesada. El personal se preocupó más cuando vieron que la joven, hermosa y madura, pasaba ratos con un pandillero. María pensó que había salvado a su hija de las maras, pero no imaginaba que las pandillas en Estados Unidos tenían conexiones con los miembros de estas estructuras delictivas en El Salvador. Así, mientras ella se preocupaba por las muestras de rebeldía que daba la jovencita, lo cierto era que el panorama era mucho más peligroso. Ese sentimiento de separación con su familia convirtió a Damaris en una chica susceptible a la peor de las organizaciones, la Mara Salvatrucha, como ya dijimos al inicio, conocida como MS-13. Ella se sentía extraña en el hogar de su madre, puesto que María ya tenía otro esposo y 2 hijos,
y se le hacía difícil terminar de encajar en ese rompecabezas, en el que parecía ser una pieza sobrante. En consecuencia, Damaris estaba buscando algo que es muy normal, y no solamente en la adolescencia, sino en cualquier edad, que es el sentido de pertenencia, de formar parte de algo. Mientras Damaris pasaba por ese sube y baja emocional sin decirle nada a su madre, María empezó a notar problemas a las pocas semanas de haber empezado el año escolar. Ella acompañaba a su hija en la mañana y la veía entrar a la escuela, pero más tarde recibía llamadas del colegio preguntando por qué la joven no estaba asistiendo a clases. María dijo que su hija era una buena muchacha y que le faltaba malicia, y por esta razón había caído en las redes de las pandillas. Pero no solo se fugaba del colegio, sino también comenzó a desaparecer de su casa. Una madrugada durante la semana, María fue a verla a su cuarto alrededor de la 1, pero encontró la cama vacía. Damaris se había ido de fiesta sin pedirle permiso a su madre. Y lejos de mejorar, la situación se fue agravando. Un día de noviembre, María se fue a recogerla más temprano de lo previsto a la escuela, y para su sorpresa no pudo encontrarla dentro de la institución. En esa oportunidad, Damaris estuvo desaparecida por una semana. Cuando finalmente llamó, María le rogó que volviera a casa, y la chica le hizo una advertencia que la dejó helada. Le dijo a su madre que tuviera cuidado al recogerla, y agregó que no quería que la vieran porque le podía pasar algo. Cuando la mujer quiso indagar en el sentido exacto de esas palabras, Damaris no dio explicaciones, y también se negó a revelar dónde había estado durante esos días, con quién había estado y qué había hecho. Decidida a alejar a su hija de los problemas, María planteó que la enviaría a vivir con unos parientes en Texas. Aparentemente, madre e hija estaban de acuerdo en esa decisión, pero no sería una acción inmediata, pues ese año querían pasar la Navidad juntas. Lamentablemente, ese deseo no se pudo cumplir, porque la mañana del 10 de diciembre, Damaris se marchó de nuevo, pero esta vez para siempre. María informó de la desaparición de su hija a la policía, que asignó un detective al caso. De ahí en adelante comenzó una búsqueda desesperada por parte de la madre de la adolescente, pero todo parecía conducir a un callejón sin salida. Cada día durante semanas María envió mensajes a Damaris, en los cuales le pidió que regresara a su casa, pero su hija nunca respondió. Aunque siempre había sido una madre respetuosa de la privacidad de la jovencita, decidió mirar con ojo crítico sus publicaciones en redes sociales, y allí encontró algunos elementos llamativos. Por ejemplo, vio que su hija estaba enamorada de un chico cuyo aspecto le resultaba preocupante, y parecía que además el individuo tenía otra novia. Pero lo realmente escalofriante fue una publicación de Damaris en su muro, junto a una frase en la que invitaba a enamorarse de una chica como ella. La jovencita puso una foto de ella con un pasamontañas negro, acompañada de algunos emojis de armas y dinero en efectivo. También publicaba memes sobre la marihuana, algo con lo que su madre no estaba de acuerdo, y también mostró un nuevo tatuaje que se hizo sin autorización. Para Navidad, en lugar de estar celebrando con su madre como lo habían planificado, Damaris publicó una selfie con un hombre, que luego resultó ser esencial para la investigación. Gracias a las redes sociales, María supo que su hija para ese momento aún estaba viva, pero tenía el alma en vilo, porque sabía que no estaba con las mejores compañías. Además, sabía que se estaba desenvolviendo en un ambiente sumamente peligroso y temía por ella. Esa Navidad de 2016 y recibimiento del Año Nuevo 2017 tuvieron un sabor amargo para María, que veía fracasar su plan de salvar a su hija de las pandillas. Parecía que el destino se burlaba de todo su esfuerzo, y esto le resultaba sumamente doloroso. Así llegó el 4 de enero de 2017. Ese día Damaris respondió por última vez la llamada de su madre, quien nuevamente le pidió que regresara a casa. En esa oportunidad, su hija no hizo falsas promesas, ni fingió estar feliz. Simplemente le dijo que no podía volver. Aproximadamente un mes después, María terminó entrando a la principal cuenta de redes sociales de Damaris, y lo que fue encontrado allí la convenció de que su batalla estaba perdida. Las pandillas le habían robado a su hija, y la habían metido en un complicado mundo del cual no había salida. Con el corazón apretado en un puño, pudo leer las amenazas que le estaban realizando a su hija. En una labor casi digna de un detective, ingresó a los perfiles de estas personas y encontró algo que jamás habría deseado ver. Tenían imágenes de cráneos,
armas de todo tipo, ataúdes y tatuajes, que María de 36 años reconoció inmediatamente como los símbolos de la Mara Salvatrucha. También pudo identificar el lugar donde vivían estas personas. Con toda esa información que había logrado recopilar en su investigación personal, María regresó a la policía y pidió que le pusieran toda la atención, porque sabía lo que estaba ocurriendo. Les mostró los mensajes en los que le advertían que ya les habían dado permiso para agarrarla y quitarle la vida, y en los que le recomendaban prepararse para el destino cruel que le esperaba. A sabiendas de que los oficiales de la ley no actuarían con la velocidad que ella deseaba, se dirigió hasta Virginia, a un conjunto residencial donde vivían los adolescentes que habían amenazado a Damaris. Allí distribuyó, junto con su hermano que la acompañó, un póster de persona desaparecida con la foto y descripción de su hija. Estando allí, una mujer le señaló a un grupo de jóvenes que estaban reunidos fumando cerca de una cancha de baloncesto, y le advirtió que tuviera cuidado porque eran sumamente peligrosos. Pero María hizo todo lo contrario de lo que le aconsejaron. Fue directo al grupo y le entregó a los adolescentes tatuados una foto de su hija preguntándoles por ella. Todos negaron conocerla o haberla visto. Sin embargo, mientras se alejaban, el hermano de María oyó a unos jóvenes que hablaron en español y dijeron que tenían que callarla. La pandilla le quería hacer saber a la madre que su indignación le podía salir cara. Así, una semana más tarde, el auto de María desapareció del frente de su casa. Ella lo interpretó como un mensaje, pero no estaba dispuesta a dejarse amedrentar. De hecho, en vez de callarse, no solo insistió en hablar con la policía, sino que también acudió a los medios de comunicación. Ya para ese momento, ella no hablaba de la desaparición de Damaris, sino de su fallecimiento. Estaba convencida de que los pandilleros le habían quitado la vida. Ella quería saber el porqué, recuperar el cuerpo de su hija y que los responsables pagaran. Los miembros de la pandilla sabían su dirección y sus números de contacto. Ya se habían llevado su vehículo para hacérselo saber, y rápidamente empezaron las llamadas y los mensajes para decirle que tenía la lengua suelta y que eso era un inconveniente. También le anunciaron que ella sería la próxima víctima. Según reveló en una entrevista, esos escalofriantes mensajes la hicieron retroceder en el tiempo y surgió en ella el mismo miedo que sintió en El Salvador y que la llevó a huir a los Estados Unidos. Sin embargo, aquella vez huyó deseando salvarse a ella y a Damaris. Ahora, convencida de que su hija estaba sin vida, no estaba dispuesta a quedarse callada ni a desaparecer. Ella no estaba conforme con el ritmo de las pesquisas policiales, pero eso tenía una explicación que ella desconocía en ese momento. La desaparición de Damaris no era lo único que la policía investigaba. Los agentes estaban dedicados a dar con los culpables del crimen de un hombre llamado Cristian Sosa Rivas, ocurrido en diciembre de 2016, y que también estaba relacionado con el tema de las pandillas salvadoreñas. Cristian tenía 21 años y era conocido como rapero. Además, tenía muchos seguidores en las redes sociales, pero esa no era la única faceta en su vida. Él era integrante de una pandilla y de hecho formaba parte de una de sus camarillas, que es como se dividen estas pandillas en agrupaciones más pequeñas. Según se dio a conocer, Cristian se refería a sí mismo como el líder de una de estas camarillas, y se generó una fuerte enemistad con miembros de otros grupos, que también pertenecían a la misma pandilla, ya que consideraban que su título de líder era una falsedad inventada por el rapero. Como suele ocurrir, los rivales querían hacerle pagar con su vida el atribuirse tanto poder. El caso en todo esto era que Cristian tenía una novia llamada Venus, y paralelamente había iniciado una relación con Damaris, y en apariencia estaba muy entusiasmado con la jovencita. Trascendió que Damaris supuestamente le envió un mensaje de texto y le pidió que se reuniera con ella en un parque en Virginia. El joven rapero se dirigió al lugar. Sin embargo, se trataba de una emboscada. Damaris no estaba en el parque. En lugar de un encuentro amoroso que él esperaba tener, se vio rodeado de los integrantes de las camarillas rivales, quienes procedieron a atacarlo de una forma muy violenta y luego arrojaron sus restos sin vida a un río. Para ese momento, la policía le seguía el rastro a los movimientos de la pandilla, por una serie de ataques fatales perpetrados en Maryland durante los últimos 2 años. También investigaban si la pandilla era responsable de otros cuerpos que se habían encontrado en un parque del condado de Fairfax.
Lo único que habían logrado determinar los investigadores en un trabajo conjunto y que les requirió horas de investigación y evaluación de datos, era que en muchos de estos casos las víctimas o los victimarios eran adolescentes que habían llegado a Estados Unidos a través de coyotes desde Centroamérica. En medio de las indagaciones por el crimen de Christian, la policía revisó los teléfonos móviles de varios de los sospechosos, y en uno de estos se encontró un video de Damaris. La policía comenzó a buscarla relacionándola con el crimen, sin saber que era la misma adolescente desaparecida cuya madre ya había denunciado. 4 semanas más tarde, el 11 de febrero, los oficiales de policía encontraron unos restos cerca de un parque industrial en Virginia. El elemento que los condujo al hallazgo fue un grafiti de la pandilla en el puente de la autopista. Los agentes decidieron revisar, pues sabían que la pandilla dejaba marcas en sitios donde daban sepultura, y en esta ocasión tenían razón. Se determinó que era un cuerpo femenino, y 2 días después se estableció su identidad, era Damaris. La data de la muerte aparentemente era de un mes antes del hallazgo. El informe forense dictaminó que falleció producto de un homicidio, y que tenía graves traumatismos y heridas punzantes y cortantes en la parte superior del cuerpo. Las autoridades también habían accedido a 3 videos realmente escalofriantes, en los cuales se podía ver todo lo que le habían hecho sus agresores a Damaris. Fue tal la crueldad del ataque que los oficiales estaban decididos a ponerlos a todos tras las rejas, aunque tuvieran que trabajar sin descanso. Para el 15 de febrero, la policía tenía en custodia a varias personas que se pensaban estaban relacionadas con el crimen de Damaris. Se conocieron las identidades de Cindy Blanco y Aldair Miranda, de 18 años, a quienes se les acusó de llevar con engaños a la joven a un bosque para quitarle la vida, Wilmer Sánchez Serrano, de 21, y José Castillo Rivas, de 18, quienes habían participado en la agresión. Junto con ellos también fueron arrestados 7 adolescentes, presuntamente vinculados con los hechos, y a quienes acusaron de rapto y participación en bandas. En ese último grupo de adolescentes se encontraba Venus Romero Iraeta, la novia de Christian el rapero. Fue ella quien, según quedó grabado en el video, sacó un arma blanca de grandes dimensiones y arremetió en contra de Damaris, al mismo tiempo que le decía que la vería en el infierno. Como consecuencia de sus acciones, se anunció que esa adolescente sería juzgada como adulta en el caso. Como parte de las pesquisas, junto con los arrestos de las personas vinculadas al crimen de Damaris, también fueron apresadas otras por el caso de Christian. Así se estableció que ambos hechos estaban relacionados entre sí. El caso adquirió relevancia, puesto que puso de relieve el decepcionante repunte de las peligrosas pandillas en la región de Washington. La presunción era que cuando los menores de edad, como ocurrió en el caso de Damaris, viajaban desde sus naciones de origen sin un adulto, eran presa fácil para las pandillas. Lo que no se había logrado determinar era si la captación ocurría desde el mismo momento del viaje, o si los atraían al estar en territorio estadounidense. En ese entonces María señaló que realmente no tenía idea de que esas organizaciones hubieran ganado espacio en los Estados Unidos, y que realmente pensaba que estaba haciendo lo mejor cuando llevó a Damaris a vivir con ella, considerando que en el país estaría súper segura. Sin embargo, tuvo que ocuparse de algo que una madre jamás desea, y fue a atender los preparativos relacionados con el funeral de su hija. Abatida por la tristeza, informó que el funeral se llevaría a cabo en la misma iglesia donde ella había planeado celebrar su fiesta de 15 años. María relató que Damaris ya había elegido su vestido rosado y los zapatos de color plata que usaría en ese día tan especial. Estos todavía estaban en su armario. Por esos mismos días, María tuvo un sueño en el cual Damaris le hablaba desde el otro lado de una puerta de cristal dorada y le decía que la quería mucho. María en el sueño le respondía que también la amaba y que era su hija querida. En ese sueño, Damaris le rogó que la dejara entrar con ella, pero María respondió que no podía hacerlo. La madre nunca supo lo que significaba este sueño, pero su aspiración era que su hija estuviera en paz más allá del plano terrenal. Y al tiempo que la madre se ocupaba del sepelio de la adolescente, toda la investigación avanzaba. Una vez que se puso en conocimiento de la Fiscalía y de las autoridades judiciales todo lo relacionado con el caso, comenzaron los preparativos para poder llevarlos a juicio, pero serían procesos por separado, debido al grado de participación de cada uno de los implicados en el hecho. Se supo entonces, de acuerdo con la investigación,
que José Cerrato, de 17 años, fue quien supuestamente ayudó a orquestar el crimen y planificó el envío de los 3 videos de la ejecución a los líderes de la banda en El Salvador. Eso lo hizo para demostrarles su disposición de cumplir con cualquier orden asignada. Aunque no se supo si los videos fueron enviados finalmente, el oficial especial del FBI, Fernando Uribe, afirmó que José se ganó una promoción dentro de las filas de la pandilla por su papel en lo ocurrido. En el tribunal se oyeron detalles escalofriantes de lo ocurrido, cuando 3 miembros de la pandilla, tras llegar a acuerdos con la acusación para recibir beneficios procesales, se declararon culpables de los cargos imputados y fueron convocados a un juicio abreviado. Cindy Blanco Hernández, de 19 años, Aldair Miranda Cárcamo, de 18, y Emerson Fugón López, de 17, se declararon culpables de secuestro y en 2 casos de participación en bandas. Se enfrentaban a una pena de entre 20 y 30 años de prisión, pero los desenlaces de sus juicios no fueron difundidos. Los abogados de los 3 acusados declararon ante el tribunal que sus clientes no habían participado directamente en la agresión que causó el deceso de Damaris, ni conocían los planes de los demás para quitarle la vida. Según los registros judiciales, los 3 acusados que ya mencionamos tendrían que actuar como testigos en los próximos juicios. Ese era el compromiso con la fiscalía, testificar a cambio de penas menos duras. La fiscalía señaló que el complot para quitarle la vida a Damaris comenzó el 8 de enero, cuando José Castillo Rivas, acusado del cargo de asesinato, recogió a la jovencita y la llevó a un parque cerca de un lago en Springfield, con la supuesta intención de reunirse con otros a fumar marihuana, pero los demás miembros y socios de la pandilla la estaban esperando con un objetivo muy distinto. Llevaron a Damaris al bosque y empezaron a interrogarla sobre Christian, a quien ella supuestamente había citado el día que le tendieron la emboscada fatal. Los agresores de Damaris también querían saber sobre un líder rival de otra pandilla, que supuestamente había sido el autor intelectual del ataque en contra de Christian. Según se dijo en el tribunal, Damaris se ofreció a entregar al rival a miembros de la banda. Cabe recordar que el crimen de Christian ocurrió alrededor de Nochevieja, en un parque de Virginia, y su cuerpo fue hundido en el río Potomac, según la acusación. 8 personas diferentes fueron acusadas en este caso, que también pertenecían a pandillas. Al continuar con el relato de los hechos en el tribunal, se indicó que después de hacerle estas preguntas, el grupo condujo a Damaris a un lugar cercano, pero luego la llevaron de nuevo al bosque, donde los 10 la atacaron con palos, puños y puntapiés. Sin embargo, la agresión más fuerte vino de su rival amorosa, Venus, de 17 años, quien, como ya sabemos, fue acusada como adulta. Según declararon los investigadores del FBI, Venus se enfrentó a Damaris por última vez, diciéndole su nombre completo para que supiera quién le estaba quitando la vida. También le dijo que nunca la perdonaría y que se verían en el infierno. Luego, a modo de trofeo de guerra, Venus cortó de la mano de Damaris un tatuaje con el signo de diamante que le había hecho Christian. Algunos miembros de la pandilla volvieron al lugar donde habían dejado sin vida a Damaris esa noche. Arrastraron el cuerpo por debajo de un paso elevado y la colocaron boca abajo en un charco. Luego apilaron travesaños de ferrocarril sobre el mismo. En medio de todos estos detalles y de la exhibición de videos que comprobaban todo lo que se estaba contando, María estuvo presente. Según declaraciones posteriores, ella comentó que cerró sus ojos cuando los monitores de la sala del tribunal se iluminaron. Le parecía demasiado cruel lo que le habían hecho a su hija. Los videos, por muy terribles que fueran, constituían una prueba principal en el caso y ayudaría mucho a llevar a los acusados a prisión. El juicio principal se inició en enero de 2018 y fue contra Venus, quien en ese entonces ya tenía 18 años. Ella se enfrentaba a los cargos de asesinato en primer grado, secuestro y participación criminal. Se había dicho que la sentencia se dictaría el 25 de mayo de ese año en un tribunal de Virginia, pero eso no ocurrió. Ella, si bien se había declarado culpable, no obtuvo rápido la sentencia debido a diferentes demoras, y al final la decisión definitiva se produjo el 9 de noviembre. Durante la audiencia de ese día se recordó que instantes antes de quitarle la vida a Damaris, Venus le dijo que iba a recordarla hasta el día en que se volvieran a ver en el infierno, y que no olvidaría su nombre.
En el momento en el que a María, madre de Damaris, le correspondió hacer la declaración de impacto de la víctima, dijo que Venus había destruido su vida y la de su hija. Mirándola directamente, le dijo que Damaris no le debía nada y que su hija no estaba en el infierno como ella había dicho. Afirmó que estaba en el cielo, porque se lo había mostrado en sus sueños. Luego vaticinó que el infierno lo viviría ella. Cuando llegó el momento de pronunciarse ante el tribunal, Venus dijo que estaba arrepentida y que había cometido el peor error de su vida. En su respuesta a las palabras de María, dijo que probablemente tenía razón, pues cada noche se despertaba y no podía dormir, porque todos los recuerdos volvían a ella. Señaló que desearía alejar de su memoria y de su vida ese día, pero no podía borrar el hecho. El fiscal del condado no se dejó conmover por las lágrimas de la acusada, y dijo que eran lágrimas de cocodrilo para inspirar compasión. Recordó que ella dejó el cuerpo de Damaris en medio del frío invierno durante un mes, sin que su familia supiera dónde estaba. Tras escuchar a las partes, el tribunal condenó a Venus a 40 años de prisión. Otro de los juicios importantes relacionados con el caso, cuya complejidad estaba dada por la gran cantidad de participantes, fue realizado contra Wilmer Sánchez en 2018. Para ese entonces tenía 22 años. En esa oportunidad fueron presentados los videos, considerados como uno de los testimonios más escalofriantes. La crueldad mostrada en las pantallas dejó a la sala en silencio y obligó a María de nuevo a sufrir lo indecible. Era como si cada vez experimentara de nuevo su pérdida. Damaris se veía en las pantallas con las mejillas rosadas por el frío, su pantalón de tela de jean y una camiseta negra. Ella parecía primero estar entre amigos, algo que cambiaba mucho después. Su ropa no era la apropiada para estar en un bosque nevado de Virginia. La intención de quienes la rodeaban era que sufriera el frío y sintiera todo el miedo posible. En los videos se escuchaban los gritos y golpes que había recibido la jovencita que apenas tenía 15 años. Y había otros videos llenos de imágenes y sonidos sumamente impactantes. María en esta audiencia no soportó todo lo que estaba pasando y quiso retirarse de la sala. Si bien Wilmer admitió en el tribunal que hirió con un palo a Damaris, aseguró que no quería hacerlo y que en cierta medida había actuado obligado por los otros pandilleros. Sus abogados defensores indicaron que al actuar por miedo y pánico, no se le podía culpar de un cargo de asesinato en primer grado. Los fiscales, en cambio, le indicaron a los miembros del jurado que no debían dejarse engañar, pues la participación de este chico en el crimen había sido muy activa. Tras considerar todas las evidencias y los videos, se encontró a Wilmer también culpable de asesinato, y se sugirió que fuera sentenciado a 33 años de prisión, una sentencia que el juez ratificaría unos meses más tarde. Las reseñas que encontramos fueron las relacionadas con los juicios de Venus y Wilmer, así como el juicio abreviado de Cindy, Aldair y Emerson. Sin embargo, las decisiones tomadas con los otros adolescentes se mantuvieron en resguardo y los medios no tuvieron acceso a ellas. Solo trascendió que todas las personas involucradas en el crimen de Damaris eran convictos, a quienes se les había aprobado legalmente los delitos cometidos. María Reyes, la madre de la joven, por su parte, con base a su dolorosa experiencia, aconseja a padres que se mantengan alerta con sus hijos. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, muy terrible, una joven que perdió la vida a manos de una pandilla, la misma pandilla de la cual su madre trataba de alejarla cuando la sacó de su país natal. Lastimosamente, las pandillas se encuentran en casi todo el mundo, y en un lugar donde la madre de Damaris pensaba que estaría segura, se encontró con los más terribles monstruos. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.